Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Bueno, Señor, yo te quiero dar gracias por este día. Gracias, Señor, porque sé que tú tienes todo perfecto. Y ese es un tiempo perfecto para ti, Señor. Es en el Kairos tuyo, no en el cronos de nosotros, Señor. Y yo te clamo, Dios mío, para que esta palabra llegue donde tiene que llegar, Señor. Haz algo asombroso y maravilloso. Limpia mi boca, Señor, con el carbón de Isaías, para que yo hable tu palabra, porque tu palabra es la única que transforma y cambia vida, Señor. Amén. Yo te pido por eso, Dios mío, Señor. Yo sé que mis palabras pueden tocar emociones, pero las tuyas cambian vidas. Y yo te pido que estas claves puedan cambiar la vida de cada persona que me esté escuchando, Dios mío. Tú sabes cuáles son sus problemas en el área familiar, en el área financiera, en el área de la salud, en el área espiritual, Señor. Yo te clamo, Dios mío, Señor, para que podamos ser sensibles a tu voz y poder tomar decisiones que transformen y cambien nuestras vidas. Y la mejor decisión es seguir al Maestro. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén, 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 amén y amén, mi paz. Excelente. Entonces, bueno, ya gracias al Señor, en estos primeros 10 minutos, casi 200 familias conectadas escuchando la palabra. Qué bendición. Para la gloria de nuestro Señor. Entonces, mi paz, vamos a examinar la palabra porque estamos con el anhelo de recibirla en esta noche. Bueno, entonces vamos a trabajar algo que es clave. Lo primero que yo les quiero decir es que en la Biblia usted nunca encuentra que Jesús sí inauguró una nueva religión, sino que a los seguidores de Jesús les decían los del camino, porque iban detrás de él, o sea, seguían al Maestro. Y por eso hoy vamos a trabajar algo que se llaman las claves para seguir al Maestro, para seguir en el camino, para que seamos los del camino, como fueron conocidos en esa época. Y la palabra de Dios dice en Mateo 4, el versículo 18, este no es el capítulo central, pero en la introducción dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Una palabra simplemente les dijo y ellos tomaron la decisión y lo siguieron. Y me llama la atención y hago el ejemplo con Simón, porque prácticamente Pedro, ¿sabe qué era? Era la boca de los discípulos. Si usted se da cuenta, era el que siempre hablaba. Él era la boca. Él era el que hablaba y los otros simplemente seguían. Y por eso es tan impresionante, porque ojalá podamos ser la boca de Dios, pero tengamos el oído bien especial para escuchar la voz de Dios, que esa es la clave. Y por eso la primera clave para seguir al Maestro es reconocer su voz y tomar las decisiones. Es la primera clave. Tenemos que reconocer su voz para poder tomar las decisiones. Y ahora sí vamos a estar trabajando todo el tiempo en un pasaje que está en Mateo capítulo 14, el versículo 22. Y dice lo siguiente, Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Dice: después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí el sol. Y prácticamente, mire, usted no puede hacer que sus discípulos hagan lo mismo si usted no hace lo mismo. Él despidió a la multitud, se fue a la montaña, que no así, siempre que subía a la montaña era buscar de Dios y se fue a orar. Y básicamente lo que hacía Jesús era escuchar a papá, escuchar la voz del Maestro. Eso es lo que hacía. Y si usted se da cuenta, Jesús todas las veces que tomó una decisión, no fue el que tomó la decisión. Él fue a orar, a escuchar al papá, y el Padre era el que tomaba la decisión, y simplemente Jesús era el vocero de lo que el Padre decía. Y por eso el ejemplo a seguir de nosotros es escuchar al Señor para simplemente nosotros ser los voceros de lo que Él quiere que hablemos nosotros. Sigamos acá, y dice: y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago.
Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: ¡cálmense! Soy yo, no tengan miedo. Y aquí quiero hacer un paro. Cuando les dijo cálmense, ya reconocieron la voz. Y yo quiero que piensen algo. Cuando yo conquisté a la negra, mi esposa, cuando yo la llamaba, cuando ella iba a la iglesia, a mí me gustó, empecé a mirar cómo ella era, su relación con Dios, nos hicimos amigos, yo empecé a llamarla a la casa, pero ¿sabe qué pasaba? Al principio, cuando yo llamaba a la casa de ella, yo no conocía la voz de ella, entonces me tocaba preguntar: por favor, Marta Alexandra. Y entonces a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, mi hermano, la voz de mi hermano es muy parecida a la mía, y a veces se confunde la gente, y cuando llamaban a mi hermano me decían: hola, mi amor, y yo, ¿quién? Era que se habían confundido por la voz. Pero ¿sabe qué pasaba? Después de un tiempo de estar llamando a mi esposa, en ese tiempo no éramos sino amigos, ya con que ella dijera aló, yo ya sabía que era la negra. ¿Sabe por qué? Porque yo ya reconocía la voz. Y hoy yo los invito a que ustedes pasen tiempo en oración para que puedan reconocer la voz de Él. Y por eso cuando Dios dijo cálmense, Pedro ya sabía que era su maestro, porque reconoció su voz, porque ya llevaba un tiempo pasando con el maestro. Y por eso yo le invito a que la primera clave es a que tú reconozcas la voz del maestro, para que sepas y seas el vocero de él y puedas tomar las mejores decisiones. Y por eso te invito que antes de que tomes cualquier decisión, escuches su voz. Él te habla a través de su palabra, Él te habla a través de los tiempos de oración, Él te habla a través de esa paz que sobrepasa tu entendimiento, Él te habla a través de las circunstancias, Él te habla a través de personas sabias de lo que tú quieras escuchar en la parte de lo que tú quieras hacer. Entonces Él te habla de muchas maneras, pero tienes que ser sensible a lo que Dios quiere hacer. Eso es clave. Recuerde que Él nunca, eso sí, recuerda siempre esto. Tú no puedes decir que escuchaste la voz de Dios y estás haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo. Te noviaste con una persona que no es cristiana. Yo no creo que escuchaste la voz de Dios. Y no me digas que la escuchaste. Porque en la palabra de Dios dice: no os unáis en yugo de ciudad. Entonces ahí no está Dios por ningún lado. Y por eso quiero que tengas claro algo. Cuando Dios te habla, nunca te va a hablar algo que vaya en contra de su palabra. Siempre va a estar ligado a lo que dice su palabra. Y recuerden siempre esto: Dios siempre llega en el momento oportuno. Siempre te va a hablar en el momento oportuno. Yo me acuerdo tanto que en la iglesia tenía una amiga, mi amigo había tenido leucemia, se estaba agravando más y más y más. Y estábamos en los cubículos en la iglesia, en la primera iglesia que tuvimos, bueno, donde estaba aquí la iglesia en Bogotá. Y yo estaba hablando con ella y ella estaba llorando, estaba quebrantada, y entonces ella no entendía. Y ella decía que porque Dios estaba permitiendo eso en la persona que llamaba, que ella no entendía. Y entonces, en ese momento, el pastor pasaba por ahí como esos cubículos, uno escucha todo, y entonces él entró porque había escuchado lo que estábamos hablando, y llegó y le dijo algo a ella: no te preocupes, Dios no llega tarde. Dios a veces parece colombiano, que no llega tarde, sino llega en el momento oportuno. Así que no se preocupe, Dios va a llegar en el momento oportuno. A veces no encuentras la respuesta o sientes que Dios no te está hablando, Dios te va a hablar en el momento oportuno. Amén. Entonces, amén. La primera clave, Pastor Jesús, ¿cuál es? Reconocer su voz. Amén. Vamos entonces a la segunda clave. Y vamos a mirar aquí lo que pasó. Dice, pero volvamos al versículo 26. Cuando los discípulos, en la madrugada, el versículo 25, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame. Mire lo que dice Pedro: mándame que vaya a ti sobre el agua. Y aquí viene algo bien interesante.
La primera clave es reconocer la voz del maestro. La segunda, si es Dios el que te está hablando, busque lo sobrenatural. Pedro sabía, cuando dice cálmese, es la voz del maestro. Pero ¿sabe qué? Le pidió algo sobrenatural, caminar sobre el agua. Y cuando tú escuchas al maestro, al Rey de Reyes y Señor de Señores, tú le puedes pedir algo sobrenatural a él. Él es un Dios de lo sobrenatural. Y por eso hoy te hago una pregunta. Si tú estás siguiendo al maestro, ¿hace cuánto que no pasa algo sobrenatural en tu vida? Tienes que pensarlo. Porque es que si estamos con Dios, tienen que pasar cosas sobrenaturales. Y una de las cosas, cuando empezó todo esto el 20 de marzo, es pensar, Dios mío, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con el hogar de las niñas? Pero yo tengo entendido algo. Todas las semanas, el estar al frente de las niñas, tengo que ver lo sobrenatural. Yo ya sabía que Dios iba a mantener el hogar de las niñas, pero no sabía qué iba a pasar con la iglesia. Pero lo que sí sabía, y lo que había predicado siempre, es que la iglesia no es mía ni del pastor Darío, sino que la iglesia es de Dios. Y si es de Él, pues entonces va a ser algo sobrenatural y tendrá que mantener la iglesia. Y eso es lo que hemos visto durante todo este tiempo. Entonces, el segundo punto es lo sobrenatural. Recuerda, en Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Así que Pedro lo sabía y por eso le dijo, yo quiero caminar sobre el agua. Pidió lo sobrenatural. Y mire, yo lo único que veo semana a semana en este tiempo de pandemia, de cuarentena, donde no podemos salir ni hacer nada, lo único que veo es todos los días los milagros que Dios hace con el hogar de las niñas, lo sobrenatural. No me alcanzan a decir que falta carne, llega alguien con carne, falta aceite, llegan con aceite, falta arroz, llegan con arroz. Así que estamos hablando por computadores porque usted sabe, todos los niños ahorita están con computadores. Yo le dije, señor, yo necesito computadores, porque todas las niñas tienen que tener un computador, las universitarias, tenemos 6 universitarias, y las del colegio, ¿cómo hacemos? Y ahora meter los 5 o 4 en un mismo computador. Estamos necesitando 3, pero ayer, por ejemplo, recibí una llamada de un señor que hacía tiempo no se comunicaba y llegó y me dijo, pastor, quiero entregar mi diezmo, pero tiene que ser con tarjeta de crédito. Yo quiero comprarle algo que usted necesite. Y entonces yo le dije, pues yo lo que necesito necesito computadores para las niñas. Y entonces me dijo, cuente con eso. Y Dios es así. Me dijo, yo le dije, cómpreme un buen computador para las niñas. Entonces, la donación que Él me va a hacer es algo que yo necesitaba, pero ese es Dios. Ese es el Dios sobrenatural que nosotros necesitamos. Y por eso hay un cuento en el colegio donde están las niñas, un señor puso problemas porque recuerda que en todos los colegios distritales los almuerzos que les daban se los están dando a las niñas. Y entonces el señor escuchó y dijo, a las niñas del hogar que no les den, de esa fundación que no les den. Y me pusieron el audio porque el señor estaba alegando para que le dieran más esos mercados a otras personas. Y usted dice, ¿por qué no le dan a las niñas del hogar? Dice, porque esas niñas son ricas. Y él tiene razón, porque él un día se acercó a la persona que nos ayuda allá y le dijo, y las niñas dijo, no, esas niñas son ricas. Y él le dice, ¿cómo así? Dice, pues no es que el papá de ellas es el dueño del oro y la plata. Y entonces el señor se le quedó eso y estaba poniendo los problemas para que el ministerio nos diera los mercados para las niñas, porque como él escuchó que las niñas eran ricas, pues claro que son ricas. Y me da risa, pero es verdad. Glorita Vega me decía cuando abrimos el hogar, usted tiene que entender una cosa, pastor, esas niñas van a tener más cosas que su propia hija. Y ahorita cuando veo todo esto, yo lo entiendo. Veo que ellas son muy ricas, tienen todo, no les hace falta nada. Amén, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, amén. Si es Dios el que te está hablando, pídele algo sobrenatural. Porque esa es una de las segundas. La primera clave, escuchar su voz. La segunda, pídele lo sobrenatural. Ese es tu papá. Tenemos un papá sobrenatural. Amén. La tercera clave está en el versículo 29.
Y dice, ven, dijo Jesús, Pedro, ven, dijo Jesús, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. El tercer punto es enfrente los desafíos de Dios. Enfrente los desafíos de Dios. Yo invito a todos los que nos están escuchando, es que enfrente los desafíos de Dios. Créale a Dios. Pedro aceptó el desafío. Hoy Dios te está haciendo un desafío. Deja de vivir de los milagros de otros y de contar los milagros de otros. Es el tiempo de que empieces a contar tus propios milagros. Pero la única forma para contar tus propios milagros es aceptando el desafío de Dios. Mire, a mí me impacta una cosa. Mire que no fueron los 12 los que dijeron, yo quiero caminar sobre el agua. Fue solamente Pedro. Pero yo quiero que piensen por un momento cuando los otros 11 se reunían con la familia, de pronto a comer algo, una ispirita, alguna cosa así, se sentaban con toda la familia a comerse un pescadito y ellos decían, ¿saben una cosa? Les decía, mija, y a todos los hijos les decían, a toda la familia, yo conocí a 2 personas que caminaron sobre la agua. Y sí, papá, ¿usted lo vio? Que sí, yo lo vi. ¿Y quiénes eran esas personas? Y dijo, uno se llamaba Jesús, que era el maestro, y el segundo se llamaba Pedro. Pero, ¿sabe? Les quiero decir una cosa. Solamente había uno de los discípulos que podía decir algo diferente. Él podía decir, yo sé de 2 personas que caminaron sobre el agua. Uno se llamaba Jesús, el Mesías, y el otro fui yo, porque acepté el desafío de Jesús. Y yo lo invito a que usted acepte el desafío de Jesús, a que si Él lo invita a caminar sobre el agua, usted lo haga. Amén. La pregunta es, ¿qué desafío hoy tienes con Dios? ¿Qué desafío tienes hoy con Dios? Busca un desafío con Dios. Amén. Entonces, pastor, vamos a recapitular. ¿El primero cuál es? Escuchar la voz de Dios. Reconocer la voz de Dios. Muy bien. ¿El segundo cuál es? Buscar lo sobrenatural. ¿Y el tercero? Enfrente los desafíos de Dios. Sí, enfrente el desafío de Dios. Y vamos a ver el punto cuarto. No pierda la fe. Y dice, pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y Pedro aceptó el desafío. Y en el versículo 29 específicamente dice que caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Y si caminó sobre el agua en dirección a Jesús era porque estaba mirando a Jesús. Lo estaba mirando, lo estaba viendo. Pero ojo con los peros. Dice, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. El pastor Silvano siempre nos decía, cuando usted encuentre un pero en la Biblia, subráyelo, porque va a pasar algo. Pero, y por eso, mire, el pero que vino fue que cambió el mirar a Jesús por las circunstancias. Y cuando usted empieza a mirar las circunstancias y deja de mirar a Jesús, es cuando usted empieza a hundirse. Y por eso es cuando empezamos a perder la fe, empezamos a dudar. Y nos pasa cuando estamos en medio de nuestras tormentas y sentimos el viento fuerte, dejamos de mirar a Jesús y nos empezamos a hundir. Y yo creo que todos en medio de esta pandemia hemos pasado por una tormenta terrible. Si usted es independiente, me imagino que ya se le acabaron los ahorros y estamos pasando por un momento de crisis. Si no tenía ahorros, como la gran mayoría que vivimos desajustaditos, imagínense. Los que tenemos un sueldo asegurado, Dios mío, pero igual pensamos en la empresa a la que trabajamos. ¿Será que pueden mantenerme el sueldo? Yo creo que todos en medio de estas circunstancias nos hemos hundido un poquito, pero lo importante es que volvamos a mirar al único que nos puede transformar y cambiar toda la situación. Él es el único que tiene la solución. Él es el único que tiene las respuestas a todas tus preguntas. Y el hecho de que lleguen tormentas a tu vida no quiere decir que estás mal, porque ¿sabe quién los mandó a que pasaran ese lago? Fue Jesús. Y en medio de la tormenta, en lo que estaban haciéndole caso a Jesús, fue que se levantó la tormenta. Así que se van a levantar tormentas así estés haciendo bien las cosas. Pero lo importante es que en medio de esas tormentas sigas mirando a Jesús.
Dígame en la Biblia a quién le tocó fácil. Dígame uno que le tocó fácil. Dígame uno. Dígame uno, a ninguno. Pastor Jesús, dígame uno que le tocó fácil. A ninguno. Ninguno le tocó fácil. Entonces, no nos va a tocar fácil. Pero ¿sabe qué? Es más fácil cuando miramos a Jesús, porque cuando lo miramos a Él, nunca vamos a perder la fe. Amén. Entonces, recapitulemos. El primero, ¿cuál es? Reconocer escuchar su voz. Escuchar su voz, sí. Conocerla. Segundo. Busque lo sobrenatural. Tercera, Pastor Jesús. Enfrente los desafíos de Dios. La clave número 4. No pierda la fe. Y vamos a la clave número 5. Dios se interesa por mí. Dios se interesa por mí. Y acá dice en el versículo 29, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús nunca ha sido indiferente al clamor de sus hijos. Nunca. Los que tienen hijos me entienden. Mire, es más, a veces uno por escuchar el clamor de los hijos termina comprándole cosas que no tiene que comprarles. Voy a poner un ejemplo. Mi hija me fregó por el bendito celular. Y yo le dije, no, al principio. Pero a mí ese corazón empieza uno, ay, ¿será que sí? ¿Por qué no se lo compro? Pobrecita, única hija. Y se lo compré y fue el peor error. La verdad, me pegaba ese bendito celular y fue por un capricho. Pero ¿sabe qué es lo lindo de Jesús? Que Jesús no le dice sí a mis caprichos. Él le dice sí a lo que verdaderamente yo necesito. Y por eso es más importante escuchar la voz de Él. Y la verdad, no escuché la voz de Dios en cuanto a comprar ese bendito celular a mi hija. Y créame que hemos tenido problemas e inconvenientes con ese bendito celular. Y por eso yo lo que quiero decirles con esto es que Dios siempre va a estar ahí para suplir. Dios sí se interesa por nosotros. Él va a estar ahí. Y miren lo que dice el versículo 31. Dice que enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándola lo reprendió. Lo sujetó, pero lo reprendió. Aquí viene algo interesante. Jesús me ama, pero va a haber momentos en que también me va a reprender. En Hebreos, capítulo 12, el versículo 5 dice, ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Y yo quiero decirle algo, si Dios lo sujetó y lo reprendió, dése por bien servido, porque eso quiere decir que usted es hijo. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted está en algún sitio y un pelado hace una pataleta, usted dice, uy, qué chino tan cansón, pero a usted le interesa que haga eso. Pero dígame si usted a su hijo le deja pasar una. Usted a su hijo no se la deja pasar, ¿sabe por qué? Porque lo ama. Dios siempre va a estar ahí para nosotros, para sujetarnos, pero también para reprendernos. Y por eso no se sienta mal si Dios lo está reprendiendo, porque eso quiere decir que lo ama, porque Dios disciplina a los que ama. Y quiero decirle algo a los papás. Papás, ustedes no son los amigos de sus hijos, ustedes son los papás. Porque el amigo a uno no lo va a reprender, ni el amigo, ay, sí, buenísima, ay, que no sé qué, ay, pero haz tal cosa, no. Al papá es al que le toca disciplinar, al amigo no. Y por eso, papás, eso de que le vendieron, no sé, que tenía que ser amigo de sus hijos, eso no es así. Usted tiene que ser es papá. Y la verdad, le voy a decir algo. ¿Cuál es su mejor amigo? Mi Padre Celestial, pero es mi papá. Y me reprende y lo respeto. Yo no le hago pataletas, ni lo trato le digo, ¿y qué? ¿Qué le pasó? Ni nada. No. Yo a él lo respeto. Él es mi papá. Pero yo sé que, y le quiero hacer una pregunta. Dígame, cuando usted está en problemas, ¿será que alguno de sus amigos aparece? El único que siempre va a estar cuando usted esté en problemas es su papá. Es el que va a estar ahí para sujetarlo, pero también para reprenderlo. Así que no se ponga bravo. Recuerde que usted es la niña de los ojos de Dios. Y cuando hablo de la niña de los ojos, recuerde que
cuando escribieron esto fue en un salmo. Eran épocas donde no habían especialistas en los ojos. ¿Usted sabe qué pasaba en ese tiempo si a alguien se le dañaba la retina o se le dañaba un ojo? Se fregaba, o sea que cuidaban los ojos como un tesoro. Y por eso cuando Dios dice en ese salmo que tú eres la niña de mis ojos, quiero que lo entienda. Eres un tesoro, eres valioso. Amén. Y porque eres valioso, Él va a estar ahí cuando tú lo necesites. Amén. Entonces, Paz, tú hacías ahorita una comparación con el ejercicio de ser padres y el darles a nuestros hijos, y venía a mi memoria el texto que está en los evangelios, en donde se nos dice: si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más Dios, el Padre que está en los cielos, dará a nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, de su generoso tesoro. sí, la verdad es que, o sea, yo cada vez entiendo, por ejemplo, yo entendí muchas cosas durante mi vida de cristiano. Yo duré 11 años esperando a la mujer que Dios tenía para mí, pero durante esos 11 años, fueron 11 años que llegaba el de septiembre, el Día del Amor y la Amistad, y usted decía, veía que todos recibían regalitos de la novia, y usted 11 años esperando, y yo le decía, "Ay, Señor", y es más, me llegaron a gustar muchas niñas de la iglesia, pero no se daba. Incluso después hablando con ellas, pero es que usted nunca me dijo. Y yo decía, mucha pelota, no, nunca le dije. Pero después entendí por qué. Porque no era la persona, no era el tiempo de Dios, no era. Y a veces no entendemos muchas cosas, pero Dios entrega todo lo mejor en su tiempo. Y lo que Él me entrega como hijo es lo mejor de lo mejor. Y vuelvo y le repito, Él no se equivoca. Él no le dice sí a caprichos. Él le dice sí a lo que verdaderamente tú necesitas. Y Él siempre va a estar disponible para ti y para sujetarte y para reprenderte. Pero Él siempre, cuando estás a punto de caerte, Él siempre va a estar ahí para levantarte. Él siempre, siempre va a estar. La gente nos va a fallar. El pastor nos va a fallar. Pero Él no nos va a fallar. En el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Gracias a Dios ahí no dice, el pastor Quique es mi pastor, o si no se estaba fregado. Gracias a Dios ahí dice, el pastor es mi Señor, el pastor. Gracias a Dios. Porque Él sí nunca, nunca nos va a fallar. Amén. Vamos al punto número 6, pastor. Entonces, muy bien. Yo estoy aquí mientras tú vas hablando, yo estoy aquí de visa, yo soy visa hoy. Bueno, listo. Dios es trascendente. Dios es trascendente. Y quiero volver a repetir todo esto que hemos leído. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca, versículo 22, y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, caminando, algo sobrenatural. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Algo sobrenatural. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y cuando yo digo que Dios es trascendente, estoy diciendo que Dios está por encima de todo. Amén. Y no está limitado por nada. No está limitado por nada. Y Dios está por encima de esta pandemia. Y no está limitado por nada. Mire lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice, tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino. Y tú estás por encima de todo. Es trascendente. Y lo que me controla a mí, a Dios no lo puede controlar. Así de sencillo. Porque Él es trascendente. Es decir, está fuera del alcance de la acción o del conocimiento.
Él es el Todopoderoso. Por eso es tan importante que tú sigas al Maestro, porque Él es trascendente, Él está por encima de todo. Nosotros estamos limitados, Él no está limitado. Dios mío, ¿qué es lo que le estás pidiendo a Dios? Él es trascendente, está por encima de cualquier circunstancia, así que no tengas miedo. Tú eres el Hijo, pide, pide. Por mucho dice que no, pero pida, mijo. Pida cosas sobrenaturales porque Dios lo que quiere es darte cosas sobrenaturales. Él está por encima de cualquier circunstancia y está por encima de esta pandemia. Miren, en estos momentos en la iglesia tengo un señor que se llama Naín. Cuando sacaron los primeros resultados de la COVID-19, él salió positivo y preciso le llegó familia. Hay 8 personas en esa casa. Y mire, él se quedó sin trabajo, no tiene plata, mejor dicho, todo lo que usted diga, todo lo negativo. Mejor dicho, a Naín lo único que le salió positivo fue el COVID-19. Y ahorita le decimos que es el hombre más positivo de la iglesia porque van 3 exámenes del COVID-19 y los 3 han salido positivos. Pero sabe una cosa, él me dice, pastor, esto es increíble, pero pues debido a esa circunstancia, pues nosotros tratamos todas las semanas de darle un mercado y toda la iglesia ha sido solidaria con él, aunque la misma gente ha tratado de rechazar a los del barrio, pues enseguida salió por el Face que iba a transmitir el COVID-19 a todo el barrio y todo eso, pero él dice, pero Dios ha sido maravilloso. Y por eso ahora yo le digo el hombre más positivo de la iglesia, porque Dios ha visto la bendición de Dios, lo trascendente que es Dios, que aún en medio de esa circunstancia tan tremenda, Dios lo ha mantenido y le ha dado una abundancia. Entonces, ese es el Dios que nosotros tenemos. Él es el Dios todopoderoso. Él tiene control de todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, amén. Así entonces, es. Y en él descansamos. Y en él descansamos. Así es. Amén. Entonces, vamos a recapitular. El primero, escuchar la voz de Dios, reconocer la voz de Dios. El segundo, ¿cuál es, pastor? Si es la voz de Dios, busquemos lo sobrenatural. Lo tercero, ¿cuál es? Si el Señor nos está llamando a movernos, no enfrente los desafíos de Dios. Exactamente. Si usted quiere algo sobrenatural, entonces enfrenta el desafío de Dios. Cuarto, no pierda la fe en ese caminar. Amén. El quinto punto, ¿cuál es, hermano? Saber que Dios se interesa por nosotros. Sí, Él nunca te deja solo, nunca te va a dejar solo. No temas porque yo estoy contigo. Y el punto 6 es trascendente. Él está por encima de todo y de cualquier cosa. Y vamos al punto número 7. Dios es inmanente. Dios es inmanente. Y volvamos al versículo 30. Dice, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Dios siempre, inmanente, es que está cerca de ti, está contigo. Eso es inmanente. Dios siempre está cerca de mí. Siempre está ahí para protegerme y cuidarme. Dios está siempre cerca de mí. Mire lo que dice Isaías, capítulo 46, versículo 4. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los libraré. Amén. Iglesia, o sea, cuando usted está pelado y cuando está pelado como yo ahorita, Él va a estar siempre ahí. Ya ahorita empiezan a salir las canas y Él va a estar ahí para nosotros. Él es inmanente. Él siempre va a estar ahí con nosotros en estas circunstancias. Así que asegurémonos de seguir sus pisadas. Es de lo único que usted tiene que estar pilo. Continúe, búsquelo ahí. Esté ahí con Él. Busque sus pisadas, porque Él va a estar ahí siempre, siempre va a estar para ti. Siempre. Él es un Dios maravilloso y siempre va a estar ahí para nosotros. Y vamos al punto número 8. Pero entonces, pastor, recapitulemos que esto quede bien claro. Listo. El primero, ¿cuál es? Reconocer su voz. Amén. El segundo, necesitamos tener tiempo e intimidad con Él. El segundo, busque lo sobrenatural. si usted está con Él, busque lo sobrenatural. Lo tercero,
enfrente los desafíos que Dios le pone. Él es un Dios sobrenatural y va a poner a hacer cosas sobrenaturales, desafíos, hay un desafío para su vida. Cuarto, En medio de todo eso, no pierda la fe. amén, no perdamos la fe, fijemos la mirada en Jesús, no en las circunstancias. Quinto, No, Dios se interesa por mí. Dios se interesa, Él está interesado y créeme que en esta circunstancia de la pandemia, Él está interesado en ti. Estás conociendo a Dios como papá, como proveedor, como sanador, como todo. Recuerde que a Moisés cuando le preguntaron, y cuando me pregunten quién es, díganles que yo soy, haga la rayita. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu pastor, yo soy todo lo que tú necesitas. Amén. 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 Y vamos al último punto de estas claves para seguir al maestro. Y el último punto es Dios es previsor. Dios es previsor. Y vamos a leer desde el versículo 32. Dice, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos. Él siempre tiene un plan. Después de esto, no les quedó duda a los discípulos de que Él era el Señor. Y Él tenía que pasar. Él es un Dios previsor porque Él tenía que pasar, aunque hubiera esa tormenta, tenía que llevarlos al otro lado, porque al otro lado había una cantidad de enfermos, de personas que necesitaban un milagro. Él siempre tiene un plan. Y después de esta pandemia, Dios tiene un tremendo plan para tu vida. Así que no te preocupes, Él es previsor. Él ya tiene los mercados que tú necesitas. ¿Perdiste algo? Él es previsor. Todo lo que se llevó el saltón, el revoltón, todo, la oruga, Dios te lo va a devolver de una manera sobrenatural. Él es previsor. Él tiene un plan perfecto para ti. Al otro lado, cuando pasemos esta pandemia, Dios ya tiene todo arreglado. Así que no te preocupes. Dios tiene todo de una manera, todo está bajo su mando, todo está bajo su control. Él tiene control. Así que vuelvo y te repito, simplemente sigue al maestro y fija su mirada en él. Mire lo que dice el Salmo 139, el versículo 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Es previsor, Él ya sabe el propósito de tu vida, Él ya sabe por qué estás pasando esto en tu vida, Él ya sabe por qué este mundo está pasando. A mí me impactó cuando entrevistaron al pastor Darío y decía que todo esto era por el Adán del siglo XXI, que se había olvidado primero de Dios, que se había olvidado de la familia y se había olvidado de la naturaleza. Ahorita leía un artículo donde decía, Dios mío, que la capa de ozono tenía un hueco y gracias a esta cuarentena que ha pasado en el mundo, ya el hueco se cubrió. Amén. O sea, Dios es eso. Dios está haciendo un plan con la naturaleza, Dios está haciendo un plan con la familia, aunque hoy en el noticiero veía que, Dios mío, están alerta, disparados los problemas familiares, pero es que cuando no tenemos a Cristo estamos fregados. Pero yo creo que si tú tienes a Cristo en tu corazón, yo creo que tú estás haciendo un altar familiar, yo creo que te ha quedado tiempo para conocer más a tus hijos, porque muchos papás están conociendo lo que están haciendo sus hijos en el celular y en el computador. Muchos papás no tenían ni idea con quién estaban chateando sus hijos, y debido a que están hoy en la casa pueden mirar y analizar lo que está pasando con sus familias. Entonces, este ha sido un tiempo donde Dios nos ha puesto en control de muchas cosas que estábamos dejando. Mire, nos habíamos dedicado a lo urgente y no a lo importante. Estábamos metidos todo el tiempo en lo urgente y no en lo importante, y lo verdaderamente importante es Dios. Lo verdaderamente importante es tu familia. Y yo sé que este ha sido un tiempo de afianzar familias, de gozarme. A mi esposa le ha tocado, nosotros teníamos una empleada siempre, me ha tocado volver a degustar la sazón de mi esposa. Mi suegra está con nosotros, por eso, para sufrir el Cristo y yo, y estoy en la casa a costa de ellas,
Y ha sido una tremenda bendición porque mi suegra cocina delicioso. Que vivan las, que vivan las bien, suegras. pero bien lejos, pero no, mentiras. Ha sido una bendición. Y ha sido ya una bendición, ha sido una bendición. Mi esposa ha preparado platos especiales porque mi esposa no es de arroz, papa y carne, no, ella es de platos especiales. Y yo he tenido que lavar la loza, pero sabe que eso crea una comunidad y una comunión especial. Hasta tal punto que hemos tomado decisiones. Antes teníamos una empleada para todos los días, no, solamente que vaya 3 días. Estamos en un tiempo en que toca ahorrar y ya sé que esos 3 días me va a tocar lavar la loza, me va a tocar, pero ¿qué importa? Eso creó comunidad y comunión. Y la más feliz de la casa es Perla, mi perrita, la perrita de mi hija. Bueno, porque todos hemos tenido tiempo para consentirla. Mi esposa no le gustan los perros, pero ya le dice Perlita, la saca a pasear. Mejor dicho, esta cuarentena ha sido una tremenda bendición para mi casa. Y yo espero que para su casa también. No me alcanzo a imaginar eso a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Su casa es un reino y todo reino tiene que tener un rey. Y ojalá que el rey de su casa sea el rey de reyes y señor de señores, el maestro. Y por eso hay que seguir al maestro. Amén. Y recordaba en este momento un texto que dice que qué lindo es poder comer así sea un pan duro en armonía que manjares en división. No, mire, de verdad que Jesús ha sido un tiempo... Las cosas son diferentes. Sí, ha sido un tiempo muy bonito, hermano, muy bonito. Ha sido un tiempo muy chévere con mi esposa. De verdad que ha sido un tiempo muy bacano. Miren lo que dice Jeremías 29, ustedes lo saben, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y eso es lo que yo he visto la gracia de Dios día a día, caminando con el Maestro. Y Dios termina lo que comienza. Miren lo que dice en Efesios 1:6, dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios termina lo que comienza. Y lo que ha comenzado en su vida, necesitaba pasar por esta pandemia para que Él siga terminando y haciendo cosas tremendas. Él está haciendo algo con todos nosotros. Y quiero terminar leyéndoles Romanos 8:28, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Quiero decirte que Él tiene un llamado para tu vida. ¿Sabe? Estaba leyendo el otro día una porción de la palabra en mi devocional, donde Dios hace el llamado a los suyos. Y entendí algo, Dios no trabaja con voluntarios. Si usted pensó que porque usted va a la iglesia y es sugiere y es de la misa y alabanza que usted es un voluntario, está muy equivocado. Dios no trabaja con voluntarios. El llamado que hizo Dios no es para voluntarios, es para discípulos. Dios te hizo un llamado no de voluntarios, porque el voluntario es sí, si quieren, si no, no va. No. El llamado, si usted me está escuchando, usted no es un voluntario. Usted es un protagonista de lo que Dios quiere hacer en este mundo. Él sabe tu nombre y te hizo un llamado, y no como voluntario, sino como protagonista de esta historia. Sigue al Maestro, porque Dios tiene un propósito tremendo para tu vida. Que Dios los bendiga. Y Pastor Jesús, de verdad que me da alegría poder compartir con usted. Oremos y cerramos. Ora, porfa. Te pido el favor que ores este lindo tiempo. Listo. Bueno, Señor, yo te quiero dar gracias. Gracias, Dios mío, Señor, por este tiempo. Gracias por enseñarnos a seguir tus pisadas, Señor. Gracias por todas las veces que nos equivocamos porque hemos tomado direcciones alternas, Señor. Pero gracias porque a través de esta pandemia nos has encarrilado. Ha sido un tiempo de escuchar tu voz, de volver a encaminarnos, de buscar, de encontrar la ruta contigo, Dios mío, Señor. Yo te pido que yo sea sensible a tu voz, Señor. Que con que tú digas aló, yo ya sepa que estoy hablando contigo, Señor. Que con lo que tú digas cualquier cosita, yo sepa que es lo tuyo, Dios mío, Señor. Señor, yo te pido, Señor, yo quiero lo sobrenatural en mi vida y quiero lo sobrenatural en la iglesia de Casa Sobre la Roca de todo el país, de todo el mundo, Señor. Queremos lo sobrenatural en esta iglesia, Señor. Yo te pido, Dios mío, Señor, porque eso requiere de un desafío. Y yo te pido que todos
los que están escuchando este programa acepten el desafío, como lo aceptó Pedro. Yo te clamo que yo pueda algún día sentarme con mis nietos y poderles contar de cosas sobrenaturales y poderles decirles que yo era uno de los protagonistas, porque acepté el desafío tuyo, Señor. Señor, yo te clamo, Dios mío, Señor, para que fortalezcas mi fe, Señor. Fortalece mi fe, Señor. Ayúdame siempre a mirarte a ti y no a las circunstancias. Y te pido, Dios mío, Señor, en este día para entender que tú siempre vas a estar ahí para mí en los momentos más difíciles de mi vida, para sustentarme cuando me esté cayendo, pero también para corregirme, Señor, porque tú me amas, porque yo soy tu hijo. Gracias, Señor, porque tú estás por encima de todo, porque tú eres trascendente, Señor, y por encima de cualquier circunstancia, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre estás conmigo, porque tú eres inmanente, Señor. Siempre estás ahí para mí. Y gracias, Dios mío, Señor, porque tú, Dios mío, Señor, eres previsor. Y porque cuando pasemos esta pandemia, tú ya tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y este tiempo va a ser inolvidable. Y vamos a tener mucho que contar de todo este tiempo, Señor. Te alabamos, Señor, y yo te doy gracias por el pastor Jesús, por Will, por sus niñas, por el pastor José Ordueño, su esposa, sus hijos. Te doy gracias por lo que estás haciendo con el pastor Jesús, Señor, la formación que le estás dando, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque Él no es voluntario, porque Él tiene un llamado tremendo, Señor. Y te pido que tú lo utilices de una manera sobrenatural, Señor, a Él y a su esposa, Señor. En el nombre del Padre, bendice a toda Casa Roca Bucaramanga, Señor. Y te clamo, Señor, para que se mantengan firmes contigo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Ahora voy a orar por ti. Señor Dios, damos gracias por la vida del Paz Quique. Gracias porque siempre, Señor, que abre su boca, Dios, edifica nuestra vida. A eso nos has llamado, Señor. Él es un instrumento en tus manos de bendición para nuestra vida, Señor. Gracias porque lo tienes en Cúcuta, Dios. Síguelo respaldando, papá. Él está al frente de nuestro hogar regional, Dios, y Él lo ha podido ver con sus propios ojos. Ha visto de manera sobrenatural tu provisión, Señor. Padre, sigue proveyendo a cada una de las chiquitinas allí, Señor. Sigue proveyendo a tu iglesia, Señor. Sigue proveyendo a cada hogar, Dios. Oro de todo corazón, Señor, que la obra, Señor, no solo en Bucaramanga y en Cúcuta, siga creciendo, Dios. Haya un avivamiento. Oro por cada ciudad en donde está Casa sobre la Roca, Señor, porque allí, Señor, cada iglesia sea como una antorcha encendida, como una lámpara encendida que se pone en lo alto de la colina y brilla, Señor, y proclama el evangelio, Dios. Oro porque el Paz Quique, Señor, sea guiado por ti, Señor. Oro porque permanezca fuerte, firme y estable, progresando siempre en tu obra, consciente que no es en vano. Es nuestra oración. Gracias, Padre, porque el invitado especial en esta noche fuiste tú. Hablaste a nuestro corazón, ministraste nuestra vida. Que cada palabra, Señor, dicha en esta noche sea atesorada por nosotros en nuestro corazón y se haga viva cada día. Dice tu palabra que el hombre prudente es el que escucha estas palabras y las pone en práctica. Es un hombre que edifica su casa sobre la roca. Te amamos, Jesús. Oramos, guiados por tu Espíritu Santo y en tu precioso nombre. Amén y amén. 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 Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.